Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del país donde te encuentres. Siguiendo con las verdades a medias en el sector inmobiliario, vamos a hablar del contrato del señal o contrato de compra-venta. Es el segundo paso que se da una vez se sabe por la nota simple si tiene cargas o no. Si no tiene cargas o solo tiene una hipoteca, que ocurre en la mayoría de los casos, y se ha acordado un precio de compra-venta, el próximo paso es entregar una señal haciendo ese contrato de compra-venta. La señal es simplemente una cantidad de dinero que se entrega por adelantado a cuenta del precio total acordado para cerrar el trato. Si el trato lo ha intermediado un agente inmobiliario o un corredor mediador, le pedirá los datos a cada parte. Lo normal es pedir el DNI y si es matrimonio, el DNI al marido y a la esposa. Y el mismo agente inmobiliario o corredor se encarga de hacer el contrato un día o dos más tarde. Cuando hay mediador, el contrato no se cobra, pues entra dentro de la comisión que se le paga por toda la gestión. Si no hay mediador y se ha comprado entre comprador y vendedor, hay que tener cuidado. La falta de experiencia te hace sentir o te hace cometer errores. Una de las dos partes se debe de preocupar de ir o bien a un agente inmobiliario o corredor o abogado para hacer el contrato de la señal. Sugiero que antes de ir al abogado vayan y pregunten a un agente inmobiliario o corredor cuánto os llevará por hacer el contrato, porque es bastante más barato que si vas al abogado y el documento hace el mismo efecto. Son todos los agentes inmobiliarios y corredores tienen una copia base en su ordenador y solamente hay que cambiar datos, nombre, detalles y precio y tal. Pero al final el contrato es el mismo que hace el abogado y el abogado, por ser abogado, es más caro. Si no hay mediador, podemos cometer este error. No se debe hacer lo que se hace en muchos casos después de pactar el precio. Suele decir el que vende que no hace falta dar señal, es igual. Yo voy a notaría, busco, pongo un día para la firma y ya está, y nada más, no hace falta nada más. Se firman las escrituras, se paga la vivienda y así es más sencillo. Sugiero muy seriamente no hacer eso y hacer el contrato para la señal lo antes posible. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han roto tratos por no entregar la señal. Suele ocurrir con los compradores o posibles compradores después de dar su palabra de compra. Se van a casa y empiezan a hablar entre ellos. No estoy muy segura, no me gusta esta parte de la vivienda y además esto es un dineral, podemos comprar otra más barata, etcétera, etcétera. Si el marido o la mujer es íntegro y es de palabra, el trato seguirá adelante. Pero si no, si se hace caso a la persona, a la señora que ha hablado, que está en todo su derecho, basta solo con hacer una llamada al corredor o inmobiliaria y decir que lo han pensado mejor y que no van a comprar la casa. Lamentablemente hoy día la palabra vale muy poco. Por supuesto, siempre está la excepción.
pero por regla general aconsejo por experiencia propia hacer el contrato para dar la señal lo antes posible para evitar estas cosas. Siempre yo he aprendido en 25 años que llevo en la calle de corredor inmobiliario, he aprendido una cosa. Si no hay señal, no hay trato. La cantidad de dinero que se entregue para la señal debe ser como mínimo de 12.000 euros, dependiendo también del precio de la vivienda. Porque es una forma de que no te arrepienta ninguna de las partes o perdería la señal. Si el inmueble vale sobre 120.000 euros, con dar de señal de 12 a 18.000 euros es suficiente. O para que la señal esté bien, la señal tiene que doler un poquito y así nadie se arrepiente, o si no puede ocurrir que se pierda la señal si no se respeta lo que se ha acordado. Hay que reflejar en el contrato de compra-venta quién paga los gastos que conlleva. Sugiero siempre que se paguen según marca la ley. De esa forma, psicológicamente se acepta mejor por ambas partes. Sin embargo, también ocurre que con el precio de la vivienda el vendedor se ha visto forzado por las circunstancias personales a reducir el precio más de lo que el vendedor quería. En ese caso se puede pactar que los compradores paguen todos los gastos de la notaría. Pero ojo, aquí hay una verdad a medias. Le dicen al vendedor para convencerle de que baje el precio de venta que el comprador pagaría todos los gastos de la notaría. Y cuando se va a la firma, efectivamente el comprador paga todos los gastos y el vendedor pues queda contento. Pero un mes más tarde le viene una carta del ayuntamiento y dice que tiene que pagar 2.000 euros de la plusvalía. Se entiende que eso lo paga el que vende. Este se queda cuajado porque no lo entiende. Si me dijeron que todos los gastos los pagaban ellos, ¿por qué estos no lo han pagado? Pero no especificaron, amigo vendedor, que cuando se dice pago todos los gastos, se refería solo a los gastos de la notaría. Pero no hablaron nada de la plusvalía, que es un impuesto municipal que siempre debe pagar el que vende, a menos que si hubiera habido un mediador honesto, al menos lo hubiera aclarado con el vendedor lo de la plusvalía y tal vez hubiera habido otra solución diferente. Pero esta falta de información ocurre en muchos casos lamentablemente y te ves obligado a pagar gastos que no esperabas. Y hasta aquí llego para dar esta información. Si les ha gustado esta información, dale a me gusta y te suscribes en mi canal porque hablaré de más detalle, de más verdades a media. Un saludo y hasta la próxima tutoría.